Hola, tal como comprometimos, han pasado las elecciones generales con un resultado ciertamente sorprendente en muchos casos. Nos comprometimos a volver a leer los resultados precisamente con Sergio de la Plaza, que inauguró este espacio. Sergio, bienvenido. ¿Cómo lo has visto? Jesús, bien. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bueno. ¿Cómo lo he visto? Como en gran parte, creo que lo que ha sucedido es lo que algunos llaman un cisne negro. Se creía antes de que no existían cisnes negros. Y hay una teoría que hay cisnes negros. Y encontraron cisnes negros en Australia. Entonces, a partir de ese se desarrolló todo un planteamiento de que cuando ocurre algo inesperado, no previsto, se le llama cisne negro. Y que bueno, tú no sabes qué va a pasar, qué vas a hacer, cómo vas a controlar eso. Entonces, lo que ha ocurrido en Bolivia es una suerte de cisne negro, un acontecimiento ultra excepcional que nadie se veía venir, ¿no? Para poner los datos, para que quede este espacio abierto para siempre, 7,9 millones de bolivianos estaban llamados a las urnas, han votado más o menos 6,8, hay que ver el recuento final. El primero fue Rodrigo Paz, más o menos con un 32%, 1,6 millones de votos. Le sigue Tuto Quiroga con algo más que 1.200.000 por ahí, 1.100.000. Se cayó Samuel Doria Medina, que era uno de los grandes favoritos en las encuestas, se ha quedado un poco por debajo, rozando. Creo que le ha pasado el millón de votos, el 20%. Y Andrónico Rodríguez entró en cuarta posición con algo más de 400.000 votos. Después Manfred, el Massa aparentemente ha salvado la sigla con algo más de 160.000 votos. Y hay 1,2 millones de votos nulos. Capté lo que había pedido Evo Morales que se votara. ¿Cómo se interpretan todos estos datos? Son tremendos, ¿no? Primero la victoria en primera vuelta de Rodrigo y Lara. Rodrigo Paz y Edman Lara ha sido impresionante, no prevista. Y yo creo que nos va demostrando de que la gente no va a votar, y esto ya se conoce en el mundo, por razones económicas. No hay una racionalidad económica que te lleve a definir tu voto. Casi siempre la gente va a votar por sentimientos, emociones, por conexiones. Y este es el caso, ¿verdad? Porque si no, los otros candidatos, por ejemplo, tomemos el caso de Samuel, nos planteaban toda una propuesta económica. Él mismo decía: soy empresario, soy experto en generar empleo. Lo tengo a Lupo, que es un experto en economía, ¿verdad? Y tenemos el mejor plan, etcétera, etcétera. Si fuese es el eje en torno al que los votantes deciden, Samuel hubiera ganado de lejos. Pero no fue ese, ¿no? Y yo creo que la gente de los sectores populares de este país no les gustó los candidatos, si tú quieres, de la derecha, ni tampoco los candidatos del otro lado, donde estaba ahí Andrónico, del Castillo. Y finalmente una porción del electorado popular, porque está disperso también el electorado popular, se decidió por Rodrigo. Si tú te fijas en las victorias en La Paz, en Oruro, en Potosí, son impresionantes, ¿no? Casi el 50% en La Paz y en Oruro, por ejemplo. Pero también hay una presencia en todos los departamentos. Incluso en Tarija sacó un senador, nuestro amigo Diego Ávila, ¿verdad? En Santa Cruz salieron terceros, está en todos los departamentos. Son los sectores populares que se han conectado, ¿no? La economía no ha sido definitivamente el clivaje, entonces, ¿cuál ha sido? No ha sido la economía el clivaje, correcto. Yo creo que finalmente lo que ha llevado a votar a la gente ha sido la renovación. Porque han visto, por un lado, que tenías a políticos de mucha trayectoria, los políticos tradicionales, los dinosaurios si tú quieres, y por otro lado a estos políticos que nos han llevado a este fracaso económico del país, la gente del MAS. Ambos estaban como quemados, entonces la gente quería una renovación, pero una renovación equilibrada. Entonces el clivaje ha sido renovación, vamos a un nuevo momento histórico, un nuevo ciclo, pero
con un tiempo de transición, con equilibrio. No es una ruptura donde el día de mañana cambiamos absolutamente todo, cerramos el Estado plurinacional, le damos paso totalmente al mercado. No, la gente te ha dicho, seamos más equilibrados, mantengamos ciertas cosas, nos abramos en otras y sobre todo renovemos con otros actores. Y ahí creo que el Capitán Lara ha jugado el rol clave. Esa ha sido la revelación más potente, ¿no? Porque en La Paz, por ejemplo, es como un héroe. Mucha gente hace semanas que ya lo veía a él como una especie de outsider que proviene de la antipolítica, de la lucha contra los políticos. Porque él luchó contra la corrupción en la entidad en la que trabajaba, la policía, ¿verdad? Y ligado a esto es toda la estrategia muy inteligente de Rodrigo Paz, del PDC, de hacer alianzas. El propio Rodrigo Paz me contó, yo tuve la oportunidad de encontrarme con él, de que estaban construyendo alianzas, por ejemplo, con el alcalde de, creo que Achacache, una de las provincias, de los lugares importantes de La Paz, que era Sebastián del Mas. Un alcalde que es popular, y seguramente eso lo han replicado en muchos lugares. Y aquí también una enseñanza muy linda, Jesús. Mira, la política sigue siendo territorial. Lo territorial te juega mucho. Ellos han recorrido, dice, más de 200,000 kilómetros. Viajaban y estaban en contacto con la gente, pero al mismo tiempo lo territorial tiene su dimensión virtual, porque Capitán Lara tiene una llegada muy potente en TikTok. Entonces, creo que los otros políticos se han olvidado de lo territorial. Mientras estaban en debates en televisión que nadie ve, ¿sí? O sea, ven 5 o 10,000 personas, pero el resto no ve. Ellos han estado en contacto con la gente, piel a piel, ¿no? Calle. Lo territorial es clave, pero eso lo tienes que trasladarlo también a lo virtual. Todo esto ha pasado con el dólar a 14, con colas en los surtidores. La economía no ha sido la clave de esta campaña, sino precisamente lo territorial. Antes de elecciones, justamente cerrábamos con Gonzalo Ávila, y hablábamos si las campañas realmente servían para algo, porque estábamos viendo las encuestas que Tuto y Samuel, que eran los que más campaña parecía que estaban haciendo, sobre todo en soportes tradicionales y también en redes, ¿no? Todos estaban en redes. Otra cosa es que no se comunique exactamente lo que quieren comunicar. Nunca subían y bueno, sirven las campañas, me estás diciendo, ¿no? Sí, sirven, ¿no? El problema, creo que Samuel y Tuto le hablaban al mismo electorado, o sea, daban vueltas sobre el mismo electorado antimacista que ya estaba decidido a votar por una opción que no era del MAS. Entonces estaban disputando el mismo electorado, que es un tercio más o menos del electorado global. Entonces no le estaban hablando al votante indeciso, ¿verdad? Y las jugadas que hizo Samuel no aportaban a ello, ¿no? Lo propio Tuto está dirigido al votante. Han priorizado Santa Cruz, por ejemplo, ¿no? Donde Santa Cruz tienes una clara intención antimacista, si tú quieres, ¿no? Entonces, no se han dirigido al otro votante que estaba al centro, porque digamos que el electorado estaba en un principio dividido en 3 tercios. Por un lado, el tercio antimacista en centros urbanos. Por otro lado, al otro extremo, si tú quieres, el centro pro-macista. Y de hecho, ahora, si tú sumas el nulo, es 20%, ¿verdad? Más el voto de Andrónico, que es 28, más el 3 del Castillo, son 71. ¿Cuánto sacó Rodrigo? 72. Bueno, están casi ahí, digamos. Ese es el otro tercio, el masista. Y el tercio del centro, que es un voto indeciso, desencantado con el MAS, que es un voto que antes iba al MAS. Está desencantado. Ahí es donde miró Rodrigo y Lara. Que Samuel y Tuto no miraban ahí. Enseguida vamos a diseccionar un poco más el bloque popular. La parte de campaña, comentábamos antes, la última parte de la campaña ha sido muy reveladora, digamos, de la microcampaña, la microsegmentación, digamos, ¿no? O sea, Tuto ha reclamado toda la derecha para él y ahí ha desnudado varias incoherencias de Samuel Doria Medina, ¿no? Que al final es vicepresidente de la Internacional Socialista, tiene un programa netamente socialdemócrata. Es una guerra muy de redes que probablemente le ha ayudado precisamente a saltar a Doria Medina, que estaba por encima. Yo sé que estos clivajes
de izquierda a derecha, o que los politólogos ya no les interesan mucho, ¿no? Que no sean tan cerrados, pero creo que sí ha habido una reivindicación del tutismo, digamos, de reivindicar la derecha para sí, ¿no? Me parece sumamente interesante lo que dices. Y cierto, ahí quién es más de derecha entre Tuto y Samuel, sabe Tuto, ¿verdad? Entonces creo que ha habido esa disputa que tú dices muy bien. Y claro, le han hecho una campaña, una guerra sucia a Samuel que ha funcionado. Mostrar que es de la Internacional Socialista, que ya no es muy de izquierda la Internacional Socialista, ¿no? Pero está Pedro Sánchez ahí del Partido Socialista Obrero Español, ¿no? O sea, no es marxista-leninista, pero es la socialdemocracia. Es la socialdemocracia, ¿no? Entonces, estas, no sé cómo llaman, incoherencias, dubitaciones de Samuel, reivindicarse como un empresario supercapitalista que dice vamos a gobernar con los empresarios, pero le sacas al mismo tiempo que es vicepresidente de la Internacional Socialista, que hace un acuerdo con no sé quién, y al mismo tiempo con Camacho, o sea, medio que no tiene una coherencia, ¿no? En cambio, al otro lado ha mostrado una coherencia, una campaña más ordenada, más limpia, reivindicando que Tuto es más de derecha, ¿no? Ahora, como tú muy bien dices también, algo que nos está demostrando esto y está pasando en el mundo entero es que se están desdibujando estos encuadres de izquierda-derecha, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos al capitán Lara y a Rodrigo que tienen posiciones de derecha, de izquierda, de centro, o sea, no son ellos ni de izquierda ni de derecha, o sea, ya en el mundo no está funcionando esto, ¿no? Hay otro tipo de miradas ahí y no los posicionaría, no podría posicionarlos a ellos de izquierda o derecha. Ahora, su electorado es un electorado popular que tampoco, y tú decíamos antes de esta charla algo muy interesante, ¿no? Tampoco es un electorado que es de izquierda. Es un electorado popular que yo creo que finalmente no ha demostrado ahora aquí, incluso ha jugado con su voto de que no tiene un dueño. O sea, Evo Morales no es el dueño de ese electorado, ¿no? Y aquí nos ha generado este cisne negro, este terremoto político, este electorado popular, que no es ni de izquierda ni de derecha. O sea, hay otras pulsiones ahí que están funcionando, incluso posiciones conservadoras, ¿no? Por ejemplo, hay también el tema religioso, ¿no? No solo en el PDC, sino también ahí dice que iglesias cristianas que están apoyando. Entonces hay una mezcla de muchas cosas ahí que parecen contradictorias, pero finalmente no lo son. Coincidimos en que el bloque popular sigue siendo clave en la elección. Si contamos que el 1,6 millones de votantes que son de Rodrigo y de Lara, eso es voto popular. Totalmente, sí. Sí, y o sea, el voto popular es el que determina, ¿verdad? O sea, este es un país que tiene grandes sectores populares y yo creo que ahí hay mucha gente joven también que ha sido la que finalmente ha terminado de inclinar la balanza, ¿no? Yo creo que había mucha pegada sobre todo el capitán Lara y bueno, también Rodrigo, hay gente joven, sobre todo de Occidente, ¿no? Entonces, y sí, como tú dices, si sumas los votos del sector popular, o sea, te superan el 50, el 60%, ¿verdad? Ahora, obviamente ese sector popular está disperso, fragmentado en diferentes posiciones, pero le ha dado la primera mayoría, en primera vuelta a Rodrigo. El MAS ha quedado borrado de la asamblea, creo que tiene Andrónico 3 o 4 diputados. Sí, diputado, luego senador. Evo Morales tiene derecho a reivindicar el liderazgo de ese espacio con el 18-20% que tiene de voto nulo. Mira, lo que dice es que impresionante, es el MAS en el 2010 el MAS tenía 2/3, ¿no? De diputados y senadores. ¿Qué es eso? De 130 diputados, ¿tenía cuántos? ¿80? 90, sí. Bien, senadores son 36, tenía 22 senadores. Hoy no tiene uno. Ni un senador y tiene 3 diputados de los 130, ¿sí? Es algo, una enseñanza muy linda, o sea, las siglas no son las que mandan. ¿Cómo han borrado a la sigla de un partido que ha tenido una potencia muy grande? Porque finalmente la política está hiperpersonalizada. Si el día de mañana, por ejemplo, le pasa algo a Milei, renuncia, se vuelve loco, no sé, cualquier cosa, ¿quién se va a acordar de su sigla, del conjunto de gente que está ahí, de su equipo? No va a tener fuerza, ¿no? Entonces las siglas ya como
no es como los anteriores partidos políticos. No sé, el MN retrascendió 40 años después de la revolución. Aquí en cambio el MAS se ha desvalorizado tanto que su sigla casi se pierde. Ha estado a punto de perder la sigla, ¿no? Eso no significa, como dice nuestro amigo José María Paz, puede morir la revolución, pero los revolucionarios siguen ahí, ¿no? No significa que sus líderes, conductores como Evo Morales estén muertos. Y yo creo que esta segunda vuelta va a intentar reflotar o revivir, si tú quieres, a Evo Morales, volver a ponerlo en la escena, porque aquí la disputa va a ser si eres muy masista, no eres muy masista, si es muy de derecha o no, de izquierda. Van a tratar de empujar a Rodrigo. Hablemos, al hacerlo termino con esta parte. ¿Cuánto sacó el voto nulo? 20%. 20%. Normalmente se saca 4 o 5% en una elección, ¿no? Entonces digamos que Evo Morales sacó 15%. Le ha ganado a Andrónico, le ha ganado a Del Castillo, le ha ganado a Eva Copa, a Johnny Fernández, a todos ellos juntos. Evo Morales sigue siendo un actor, ¿verdad? Que por supuesto, yo creo que se ha desdibujado su liderazgo, se ha tergiversado, se ha degenerado su liderazgo, ha perdido todo lo que tú quieres, y está acusado por graves delitos, pero sigue teniendo una conexión con ciertos sectores en el país. Es un liderazgo que tiene su espacio, pero que ya tiene muy pocas posibilidades de llegar a gobernar en estos momentos, ¿no? Hablemos de la segunda vuelta, porque esto va a toda velocidad, no hay tiempo para parar, ni bien se habían publicado los resultados y ya empezaron la guerra sucia. Tenemos a un Tuto Quiroga que acaba de reivindicar todo el espacio de la derecha y la cordura para él, ¿no? Y Rodrigo Paz, que ha llegado ahí apoyado por los sectores populares, pero de alguna forma haciendo equilibrios precisamente contra el MAS, ¿no? O sea, sí, ambos, tanto el capitán Lara como Rodrigo Paz, tienen palabras duras contra el MAS, pero también tienen antecedentes. ¿Por dónde va a ir el clivaje de esta segunda vuelta? Que ya sabemos que no es por lo económico. Claro, sí, buen punto. Primero, no es lo económico. Yo creo que ya se inició, como tú dices, todo un trabajo para intentar mostrar que esta opción del PDC es una especie de MAS encubierto, un caballo de Troya del MAS, algo así, incluso hay un meme, ¿no? Porque claro, muchos sectores populares donde antes ganaba el MAS han votado por Rodrigo y por Lara. Creo que no se ha terminado de entender, ¿no? Que esos sectores populares, como decíamos antes, no tienen un dueño, ¿no? O sea, es difícil que les hayan dado una instrucción, vayan a votar por porque nos va a favorecer. Obviamente quizás ahí también funciona el voto cooperativo, ¿cómo se llama? El voto corporativo, correcto. Pero no, entonces yo creo que una de los clivajes de esta elección va a ser quién apoya más o apoya menos, quién lucha más o lucha menos contra el MAS, ¿no? Ese es uno de los clivajes que creo que van a plantear en esta elección y van a tratar de mostrar que esta nueva alternativa que ha ganado la primera vuelta está con el MAS, ¿verdad? Probablemente continúe también el tema económico, ¿no? Porque es un tema ahí importante. Quizás lo liguen a esto, ¿no? O sea, si votas por el MAS, o por el MAS encubierto, si quieres, va a continuar esta crisis económica, ¿no? Entonces, quizás ambas cosas sean uno de los clivajes centrales, pero no sé, habrá que ver todavía cómo se desenvuelve la campaña. No sé qué dices vos. Vamos a ver de momento el binomio que parece más vulnerable, precisamente porque durante la campaña no se ha escrutado tanto, precisamente el de Rodrigo Paz y el del capitán Lara. Estoy viendo dos ataques claros, digamos. Uno es pintar a Rodrigo de azul, lo más posible, ¿no? Que evidentemente tiene 20 años de gestión y ha coincidido con Evo Morales en multitud de actos, ¿no? Si viene algún periodista de lejos, como aquí están viviendo y quiere encontrar imágenes de Rodrigo Paz con Evo Morales, lo va a encontrar, evidentemente, ¿no? Y bueno, procede donde procede. Tenemos a Jaime Paz, que lo conocemos muy bien en Tarija y que viene del mirismo y tal. Eso por un lado. Va a ver cuán masista puede ser Rodrigo Paz. Y a la réplica no sé si llegará a ser cuán masista puede ser Tuto, porque bueno, es verdad que lo han atacado en primera vuelta también con aquello de que lo dejó escapar, no sé qué, que, bueno, no sé eso cuánto pesará ahora.
Y la otra parte es la del capitán Lara, ¿no? Que es precisamente el que menos ha confrontado, digamos, con su propia historia, que menos se le ha explotado. Y bueno, estos 2 días ya han empezado a salir mucho material que lo presenta, digamos, apelan al miedo, ¿no? Sobre todo apelan... Hay 1 millón de votantes de Samuel Doria Medina, que es el que se tiene que decidir, ¿no? Es el que puede ser clave. Entonces, sí, se les va a interpelar con 2 cosas. ¿Cuánto azul es Rodrigo? ¿Y cuánto miedo puede generar el capitán Lara? Sí, y hay algo muy interesante que me decía mi gran amigo Big Mac Vargas, ¿no? Un poco el clivaje va a ser, por un lado, cuán masista eres, y por otro lado, cuán derechista eres, ¿no? Cuán privatizador, no sé, o sea, ambas cosas, ¿no? Cuánto quieres, pues, mantener este estado, que nos ha llevado el más, y cuánto quieres cambiar totalmente hasta ir incluso a la privatización, cosas que para alguna gente de los sectores populares, digamos, son hasta malas palabras, ¿no? Entonces, quizás esos 2 sean un poco los ejes, pero como tú dices, voy pensando ahora de que quizás el capitán Lara sea el eje, el centro de esta elección, ¿no? Ya han empezado a vivir algunos son ataques, otros son críticas, interpelaciones, ¿verdad? Al capitán Lara. Y quizás ahí ellos un poco lo que la estrategia, de contraestrategia frente a este binomio es mostrar de que no hay una capacidad para gobernar el país y hay todavía muchas ahí debilidades y que por detrás está el más. Quizás eso es un poco lo que se quiere mostrar, ¿no? Sin embargo, yo creo que también hay alguna gente que dice, mientras más masistas, o sea, mientras más les digan masistas, es posible que acrecienten más su voto en los sectores populares que todavía no han votado por ellos. Y que ciertamente hay 1 millón de votos con Samuel, pero también hay 1 millón de votos con el nulo, con Andrónico, con el Castillo, ¿verdad? Entonces, habría que ver un juego de equilibrio. Yo creo que Rodrigo tiene que hacer un juego de equilibrio ahí importante y que, bueno, él le ha llamado reconciliación, ¿no? Ahora, ya desde muchas posiciones, por ejemplo, yo pienso que si este país tiene que reconstruir el diálogo y una reconciliación, pero eso también es con justicia, ¿no? No puedes ir a la reconciliación con impunidad. Entonces, si hay alguien que está perseguido por la justicia, tiene que pagar sus cuentas en la justicia y entrar a la cárcel. La reconciliación no tiene que darse condicionada a esas cosas, ¿verdad? Si Rodrigo resuelve eso bien, digamos, puede plantear un escenario de reconciliación y ciertamente el próximo gobierno, sea el presidente Rodrigo, sea el presidente Tuto, va a necesitar hacer pactos, no solo con los actores políticos, sino con la sociedad civil, la academia, la empresa privada, y eso pasa por una reconciliación, porque ahora nos está demostrando, ¿verdad?, esta elección, que hay sectores populares que no están con uno u otro de los polos. Antes me has hecho la pregunta a vos, ahora te la devuelvo al vivo. ¿Qué pasa si Evo Morales le da el apoyo al PDS y al capitán Lara, que de alguna forma lo ha dicho el lunes, ¿no? Claro, eso puede mover el tablero también, ¿no? O sea, yo creo que Evo Morales no se debe estar aguantando porque él quiere seguir siendo el centro de la política en Bolivia, centro en la escena de la política. Y bueno, ahora ya les ha ganado a sus competidores internos, digamos así, a Del Castillo, a Andrónico, a todos ellos, al gobierno, etc. Entonces seguramente él está pensando hacer algo y no sé, una jugada muy osada podría ser esto, decirle ya, yo te apoyo. Lo digo, no sé los efectos, debe ser muy, muy complicado, o quizás pueda ayudarle a que se vuelque una buena parte del voto nulo, del voto de Andrónico hacia Rodrigo. Pero sería ya empujarlo digamos, a este otro polo, ¿no? O sea, muy polarizarlo a Rodrigo, que es algo bien interesante. El otro día teníamos una charla con Carlos Toranzo, Natalia Aparicio, y otros analistas, y ellos decían que la polarización en Bolivia también se ha desdibujado, o sea, en esta campaña. No hemos tenido una polarización así brutal entre el MAS y la derecha, si tú quieres, o la oposición, ¿no? Entonces, Evo necesita que renazca esa polarización. Ahora,
eso puede ser Evo, pero habría que ver qué responde Rodrigo, ¿no? Ahí está la clave en la respuesta de Rodríguez. Rodrigo dice, bienvenidos sus votos, va a perder todos los votos de Samuel, de Manfred, etcétera. Podría ganar los votos estos del voto nulo, ¿no? De Andrónico, pero ya sería irse directamente al otro polo. Para ir terminando, Jaime Duna ha planteado ayer que se olviden de la segunda vuelta y que gobiernen juntos. Sí, ¿será posible? ¿Qué tal? No creo que sea posible, ¿no? O sea, puede ser posible en la medida en que el equipo de Tuto, por ejemplo, pueda, a través de estudios, identificar de que no es viable su candidatura. Ya se ha dado en otros lugares. No sé si te acuerdas cuando Menem ganó en primera vuelta, pero no le alcanzó para ser presidente de la Argentina. Y ellos, estudiando al electorado, se dieron cuenta que en segunda vuelta no iban a ganar, entonces renunció. Eso ya ha pasado en otros países, pero aquí yo creo que Tuto tiene posibilidades de ser presidente igual que Rodrigo, ¿no? Ambos tienen posibilidades, entonces aquí se va a jugar mucho la estrategia. Sabemos que detrás de Tuto, bueno, es lo que se comenta, está Durán Barba. Durán Barba es un ecuatoriano, tremendo asesor, que fue el asesor principal de Macri. Tú lo conoces, ¿no? Sí. Entonces, creo que la campaña de Tuto además ha sido en el último tiempo más ordenada, le da otro perfil a Tuto. Quizás ahí está la mano de Durán Barba. Y ese es un amigo muy, o sea, no es amigo mío, sino que es alguien muy interesante para trabajar esto. Habría que ver con quién trabaja Rodrigo, ¿no? En esta segunda vuelta ya es otra campaña, diferente a la primera, y se juegan mucho las estrategias y las personalidades de los propios candidatos, y ahora van a estar en el foco Rodrigo y Lara, que no han estado en el foco en la primera vuelta. O sea, sí han tenido una conexión en el territorio a través de redes, pero no han estado en el foco de la escena mediática, por ejemplo. Ahora los van a poner en el foco y los van a estudiar y seguramente van a sacar muchas cosas. Entonces se va a jugar mucho la estrategia en la segunda vuelta. La última, hablábamos en la primera entrevista que hicimos sobre la importancia que iba a tener la Asamblea Plurinacional. Ha quedado totalmente abierta, un montón de varios partidos y varias mayorías y varios equilibrios posibles. Es el momento de plantear los pactos de Estado ahora, después. Me parece interesante, porque incluso creo que vi una declaración de Tuto donde dice ya tenemos que plantear algunos acuerdos que luego se conviertan en normas, leyes, o sea, políticas de Estado. Ciertamente, entonces estamos todavía en un momento crítico, ¿verdad? Y debísemos ya plantear. Ahora, obviamente estamos en el escenario electoral y si los planteas es con una lógica electoral, ¿no? Entonces, no sé si funcione ahora hacer los pactos. Podría ser algo interesante, innovador, ir construyendo ya pactos. Quizás es una estrategia para esta segunda vuelta, o sea que ya sea Tuto o Rodrigo tomen esta iniciativa y empiecen a construir pactos. Más allá de acuerdos entre los partidos, los frentes, vayan construyendo pactos con sectores, ¿no? Con los sectores de Santa Cruz, de La Paz, de Tarija, de no sé, las universidades. Puede ser muy interesante una campaña así donde vas construyendo pactos o de ciertos temas claves. De tal manera que cuando ya llegas al día de la posesión, el nuevo gobierno, el nuevo parlamento, la nueva asamblea, ya tienes una base de pactos, ¿no? Podría ser muy interesante eso, ¿no? Gracias, Sergio. Nos quedan 2 meses larguísimos de campaña en uno contra uno que no hemos vivido nunca en este país, que en el departamento sí, tenemos una experiencia, segunda vuelta en el país no, así que bueno, seguro tendremos oportunidades de seguir analizando las estrategias y de evaluarlas después, ¿no? Nos volvemos a encontrar. Muchísimas gracias, querido Jesús. Yo creo que ha sido un momento excepcional esta elección que nos está abriendo ventanas hacia el futuro. Claro, con toda nuestra complejidad, diversidad, contradicciones, con lo que tú quieras, pero es también interesante ver cómo suceden cosas que no estaban previstas, ¿no? Y ese es el arte también de la política en Bolivia, que es un país acostumbrado a que pasen cosas diferentes, ¿no? Y a veces no pasa nada. O sea, como decía Víctor Paz, en Bolivia pasa todo y no pasa nada. Entonces,
veremos a ver qué nos depara esta segunda vuelta, este cisne negro, si se continúa como un cisne negro. Y a ver, que espero que por lo menos estemos entrando a un camino donde se puedan acoger a todas las miradas, todas las visiones del país. Gracias. Ahí seguiremos comentando lo lindo y lo misterioso de esto del año.